Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Alejandro Gavilán y bueno, yo como todos los días les voy a mostrar lo que es noticia para el diario El Comercial. ¿Sí? Ingresan a www.elcomercial.com.ar y allí tienen toda la info actualizada. ¿Eh? Vamos entonces a ver los principales títulos, ¿sí?, de este diario. En este caso, lo que sucedía en el día de ayer, dice lo siguiente: increíble. Sobre la cuarentena arbitraria de Caballero, Di Martino clausuró unilateralmente el Consejo Deliberante, luego de una cuarentena amañada impuesta por el gobierno al concejal Daniel Caballero. em, Di Martino suspendió el funcionamiento del cuerpo. El concejal Piñeiro dijo que se arrogan facultades supraconstitucionales decidiendo arbitrariamente quién y o quiénes violan las medidas protocolares de prevención sobre la pandemia, quién y o quiénes pueden circular por nuestro territorio, ingresar o salir de la provincia. Ser opositor en la provincia de Formosa es una actividad de alto riesgo y no es porque haya alguna exposición al coronavirus, sino por los abusos de poder claros que no discriminan autoridades legislativas, siempre que sean opositores de ciudadanos comunes. Por la protesta de camioneros, la policía retuvo al concejal por la ciudad, Daniel Caballero, quien había ido a interiorizarse del reclamo de los trabajadores y luego fue puesto en cuarentena. El gobierno no tuvo la misma actitud con el defensor del pueblo y su comitiva, ni tampoco tuvo la misma actitud con el vicegobernador Eber Solís, que inclusive se sacó el barbijo para inaugurar un carro de agua en la localidad de Subteniente Perín. A esta situación escandalosa se sumó el mismo presidente del Consejo Deliberante de la ciudad, Darío Di Martino, y el concejal por el PJ, Adrián Muracioli, pero no para defender a la figura de un legislador del cuerpo, ya que el primero resolvió suspender la realización de sesiones ordinarias por el aislamiento del concejal Caballero en pos de la supuesta seguridad sanitaria, y Muracioli, que afirmó que esta medida dispuesta fue por irresponsabilidad de dos concejales que fueron a la protesta de los camioneros sin el uso de barbijo. Lo grave de la situación es que un cuerpo legislativo convalida, sin que le conste, un abuso de poder por el solo hecho de tratarse de un concejal de la oposición. La situación fue advertida por el concejal de la UCR, Gerardo Piñeiro, quien manifestó que, sobre texto de medidas de seguridad sanitaria, el oficialismo nuevamente cierra el poder deliberante municipal en un grave intento por acallar las voces y volver a gobernar sin el control de gestión que viene realizando la oposición en el Consejo, que constantemente denunciamos los abusos y acciones discrecionales que el Ejecutivo nos tiene acostumbrados. Bueno, increíble esto lo que sucedió ayer en plena siesta y a través de un mensaje de WhatsApp que le fue reenviado a cada uno de los legisladores municipales. Les fue llegando la notificación de que el Consejo Deliberante suspendía sus actividades. Así que bueno, por eso también la enérgica protesta de los legisladores de la oposición, obviamente, ¿no? El Consejo informó que aguardan los resultados de los hisopados en Clorinda y el intendente Manuel Celauro teme que pueda haber circulación viral. Ayer se lo escuchaba hablando con la gente de Radio Uno y estaba realmente preocupado, se lo notaban en el tono de su voz. Este miércoles, desde el Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19, se informó que en la ciudad de Clorinda realizaron el martes unas 531 muestras en la búsqueda activa de casos de coronavirus y aguardaban los resultados. En tanto, el intendente clorindense Manuel Celauro se mostró preocupado porque teme que se desate la circulación viral. Estamos esperando los resultados de hisopados. Depende de lo que surja ahí, sabremos si tenemos o no circulación viral. Si es así, ya será imposible porque habremos perdido la punta del ovillo, manifestó. Recordemos que en cuanto a lo que es los números en Formosa, dice que hay hasta ahora diagnosticados 98 casos, de los cuales 81 ya están recuperados, y en la actualidad hay 9 casos activos internados, 3 de ellos asintomáticos. Formosa no registra ningún fallecimiento por esta enfermedad y existen 7 casos en tránsito con egreso de la provincia y un caso extranjero importado. Y hasta la fecha se han realizado 8.301 test con un 1,18% de positividad. En cuanto a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia, son los siguientes: que se registró el ingreso de 708 camiones de carga y fueron controladas 12.074 personas en la vía pública y
5.029 vehículos. Bueno, así que allí entonces esta información respecto de lo que está sucediendo a nivel local y también obviamente a nivel en el interior, que esto también impacta obviamente, ¿no? Y hablando precisamente a nivel local, ayer en horas de la tarde se activó el protocolo en el lote 4 por otros ingresos a través de pasos no habilitados. Fue efectivos de Prefectura Naval y también, bueno, personal sanitario de la provincia, quienes activaron el protocolo por nuevos supuestos ingresos de personas por pasos no habilitados. Fue en horas de la mañana en la zona de la Barrera del mencionado barrio, por lo menos 6 personas entre hombres y mujeres fueron llevados a la UPAC para proceder al hisopado y posteriormente cumplir con la cuarentena respectiva. Aunque no trascendieron mayores detalles, vecinos del lugar se manifestaron preocupados por algo que se viene repitiendo y que es nada menos que el ingreso de personas cuya nacionalidad no trascendió por las orillas del río Paraguay y procedentes de la República del Paraguay. Según otros testimonios, serían personas que habitualmente van y vienen de un lado a otro de la frontera, pero evitaron dar mayores detalles para no estigmatizar a los protagonistas, como ya ha ocurrido en otras ocasiones. Así que bueno, ayer entonces se activó allí el protocolo de emergencia en el barrio Lote 4 y bueno, obviamente la gente está ya persuadida con eso, ¿no? Las calles del centro comercial clorindense lucen totalmente vacías. Bueno, ahí vemos una imagen que habla por sí sola, ¿no? Todos los comercios, recordemos que están cerrados y también las despensas, los negocios de los barrios tienen permiso para poder trabajar solamente hasta las 6 de la tarde y no hay servicio de delivery tampoco. Esto también está prohibido, así que la actividad prácticamente paralizada. El panorama es totalmente desolador y afortunadamente se tomó conciencia de la situación que se está viviendo. Tal vez muchos no estén de acuerdo con esto de parar totalmente la ciudad de Clorinda en principio hasta el fin de semana, pero es la alternativa que fuera sugerida por los entendidos para tratar de ver si en este lapso no se presentan más casos de coronavirus. Recordemos que están a la espera de los resultados de más de 530 hisopados que se realizaron allí de manera voluntaria y también con personas que ellos tenían el dato que pudieron haber tenido contacto con esta gente que habían sido los casos positivos, ¿no? Así que bueno, a ver qué sucede con esto también, ¿no? Naidenov, la cuarentena muestra su peor cara, la pérdida de libertades. Bueno, esto también haciendo un poco referencia a lo que está sucediendo aquí en Formosa con algunos legisladores que responden obviamente a la oposición, ¿sí? En este caso, luego del aislamiento arbitrario del concejal de la UCR, Daniel Caballero, el senador nacional por Formosa, Luis Naidenov, expresó su preocupación y afirmó: el gobierno provincial debe abandonar las prácticas autoritarias y los atropellos con la excusa de la pandemia. El senador nacional y presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenov, se expresó en relación al manejo de la cuarentena por parte del gobierno provincial y las autoridades nacionales. En principio, la cuarentena y las medidas sanitarias adoptadas contaron con un fuerte acompañamiento social desde el punto de vista sanitario, pero en el transcurso de los días se vinieron dando de manera silenciosa pero ininterrumpida una serie de hechos preocupantes que fueron menoscabando los derechos individuales consagrados en la Constitución Nacional, afirmó el senador, y en este sentido aseguró que entre los decretos emitidos en el orden nacional y su aplicación en ámbito provincial se avanzaron en medidas que delegaron el poder de contralor a la policía provincial, monopolizando el control y el castigo, incluso para situaciones para las que no está preparada ni le competen. Las cuarentenas sirven para preparar a los sistemas sanitarios y como periodo de concientización de las medidas preventivas. No pueden ser eternas, agregó el senador, quien sugirió que es momento de apostar a la responsabilidad de los formoseños y avanzar hacia el control social autogestionado para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias y comenzar a vivir una nueva normalidad. Como contracara de lo propuesto, Naidenov asegura que en Formosa, lejos de atenuar y de avanzar en este sentido, desde el poder se profundiza la tendencia a amedrentar. El legislador sostuvo que ya fueron por el empresariado local
persiguiéndolos con controles irracionales y montando operativos policiales desproporcionados. Fueron por los jóvenes con situaciones de abuso de autoridad. Fueron por los emprendedores restringiendo horarios, formas de venta y condenando a la ruina al sector gastronómico y a los gimnasios. Estos últimos fundamentales para que los formoseños recuperen el sentido de normalidad, la vida social, la recreación y los hábitos saludables. No podemos perder de vista que el mismo gobierno informó de la existencia de más de 42.000 causas judiciales abiertas por el incumplimiento de las medidas sanitarias. Un dato estadísticamente alarmante, agregó. Bueno, así que allí entonces el planteo que realiza el legislador nacional respecto a lo que sucedió con el concejal Caballero, ¿no? Respecto a esta situación, bueno, recordemos, ¿no? Él se acercó para hablar con los camioneros que estaban realizando una protesta. eh, y bueno, obviamente tenía puesto el barbijo. En un momento se quitó el barbijo y por ahí es el lugar desde donde se agarran desde el gobierno para, digamos, imponerle esta cuarentena. Eh, Como bien decíamos ayer, destacábamos, ¿no? Tampoco ellos tienen que darle de comer, entre comillas, a esta gente porque van a buscar todo tipo de pretextos o excusas para poder aplicarles la ley a ellos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? También estuvieron el defensor del pueblo, eh, también estuvieron otros colegas, periodistas ahí cubriendo la nota, pero obviamente siempre cumpliendo con las medidas sanitarias, cosa que Caballero en un momento determinado de su estadía allí incumplió al quitárselo y eso fue lo que fotografiaron estas personas que están ahí preparadas también para advertir la falla en el otro y bueno, eso fue lo que determinó, digamos, que después fueran a imponerle la cuarentena. Dato de color y también grave, porque una cosa no quita la otra, es que las autoridades sanitarias al momento de detenerlo, digamos, de retenerlo al concejal, le habían dicho que lo hacían porque el hombre había salido de la provincia, es decir, que se había salido de Formosa, cuando el señor Daniel Caballero solamente estuvo allí en el retén que estaba allí en Tatané, en cercanías de Tatané, ni siquiera habían llegado hasta el control, porque el corte estaba unos metros antes del control de Tatané. Es decir, o las autoridades desconocen que Tatané está dentro de la provincia de Formosa, o actuaron con esa negligencia, con esa imprudencia y con ese nivel de gravedad para imponerle una cuarentena, lo cual a un concejal, porque no se trata de un ciudadano común, es un concejal, entonces con eso también es donde hay que tener mucho cuidado, ¿no? Respecto de cómo se está accionando. Bien, esos fueron entonces los principales títulos, ¿sí? Del diario El Comercial. Ingresan a www.elcomercial.com.ar y allí tienen toda la información actualizada, ¿eh? Ya cerca de las 10 de la mañana, como siempre les repito, se estarán conociendo los datos a nivel nacional con respecto al informe que brindan desde el Ministerio de Salud de la Nación y cerca del mediodía conoceremos, estaremos atentos porque seguramente ya estarán los resultados de los hisopados que se realizaron allí en Clorinda y con respecto a eso también hay que estar atentos porque de acuerdo a lo que se conozca de esos resultados se sabrá si en Clorinda ya están en condiciones de afirmar que hay o no circulación comunitaria del virus y de ser esto así habrá que tomar otro tipo de recaudos con esa localidad y obviamente también en la provincia. Así que bueno, estaremos muy atentos a lo que suceda hoy al mediodía con el informe del Consejo de Atención Integral a la Emergencia.